Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Amén. Dice la palabra del Señor: y enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Amén. Perdóneme. Y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Una vez más, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Como ya hemos orado, vamos a proseguir. Esta es una orden que Dios dio a los maestros de la ley, a los sacerdotes, en este caso a los pastores, a los que nos ha delegado la tarea de enseñar. ¿De enseñar a quién? Al pueblo de Dios. ¿Qué les debemos enseñar? No a pescar, no les damos pescado, sino que cada uno de ustedes sepa pescar. Pero por adentro a este nivel dice: enseñarán a mi pueblo a discernir. Amén. ¿Qué es discernir? La palabra es una palabra hebrea del 3045 del Strong, que en hebreo se dice yada. Quiere decir diferenciar con sabiduría una cosa de otra, darse cuenta, reconocer y examinar con sabiduría. Amén. Entonces nosotros, como ministros de Dios, tenemos la obligación, la orden, la misión de parte del Señor de enseñar al pueblo a discernir, a poder decidir y reconocer, amén, entre una cosa y otra. En este caso lo dice claramente: lo que es sagrado de lo que es profano. Que usted sepa distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Amén. Es una orden de Dios. A veces las ovejitas no quieren aprender, ¿verdad? Esa es otra situación. Pero nosotros tenemos la obligación de enseñarlo. Amén. Cuando vemos en la palabra de Dios, en Oseas 4:6, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero cuando usa la palabra conocimiento, es un derivado de la palabra yada, de la palabra discernir, que es la raíz etimológica. Dicho de otra manera, mi pueblo es destruido por falta de discernimiento. Por cuanto has rechazado mi conocimiento, yo también te rechazaré. Como te has olvidado de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora, en Levíticos 10 al 11, le dice al sacerdote que no debe de beber, porque si no, no puede hacer distinción. Por eso nosotros no bebemos, ni usted ni yo. Amén. Me refiero a bebidas alcohólicas. Para que hagas distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, es lo mismo. Para que enseñes a los hijos de Israel, es decir, los hijos de Dios, todos los estatutos que el Señor ha dicho por medio de Moisés. Pero en Ezequiel 22, amados hermanos, Dios reclama a los sacerdotes y le dice: sus sacerdotes han violado mi ley, han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Es decir, yo tengo la obligación, no nomás yo, sino cada ministro de Dios, de enseñar al pueblo de Dios lo que es santo y lo que es profano. Pero no solamente enseñarle a usted lo que es inmundo y lo que es limpio, sino enseñarlo a usted a discernir. ¿Por qué? Porque recuerde lo que enseñamos el domingo: libertad de decisión. Usted va a usar su libertad para decidir, pero para poder decidir necesita primero discernir qué conviene y qué no conviene, qué es santo y qué es profano, qué es inmundo y qué es limpio. Mi obligación es instruir. Y dicho de paso, su obligación de usted es aprender. ¿Estamos poniéndonos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, vamos a hacer la voluntad de Dios de manera de que yo enseño, el Señor a través de mi vida, y juntos vamos a aprender esto. Amén. Amén.
Salomón le dijo: Dios, pídeme lo que quieras. Amén. Pudo haber pedido riquezas, un reino, la vida de sus enemigos. Le dijo el Señor. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Le dijo: da a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo. Pero fíjense lo que dice ahí: y para discernir entre el bien y el mal. Amén. Entonces sí, Salomón pidió sabiduría y pidió poder usar esa sabiduría para discernir entre el bien y entre el mal. Hay multitud de opciones, pero usted tiene que discernir lo que es bueno y lo que es malo. Los hijos de Isaacar, en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice: los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que los hijos de Israel debían de hacer. Entonces nosotros nos tenemos que volver expertos en discernir cada una de las situaciones, amado hermano. Amén. Cuando llega una ovejita al Señor y es recién nacida, porque nacemos en el Señor, recuerde que dice: nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace primero del agua y del Espíritu. ¿Se recuerda? Nacer, es decir, nacer en el Espíritu. Cuando uno nace en el Espíritu, no nace uno maduro. Es igual como cuando uno nace del vientre de la madre. Nace uno como bebito, hermano, que hay que aprender a beber primero la leche pura de la palabra, es decir, la doctrina básica. Ahí le vamos dando al recién nacidito que vaya aprendiendo lo básico del evangelio, ¿cierto? Pero no se puede quedar enano. Sí, tiene que crecer. Conforme el bebé espiritual o el niño espiritual, el recién nacido, conforme van pasando los años en el evangelio, le es necesario crecer y ir tomando o comiendo o alimentándose de alimento sólido, ¿cierto? Pero a veces, hermano, somos adultos en nuestro cuerpo físico y seguimos siendo niños en nuestro cuerpo espiritual, porque no queremos crecer, porque no queremos madurar, porque seguimos aún en caprichos como niños, peleando como niños, con envidias como niños, ofendiéndonos como niños. Pablo en alguna ocasión dice: yo traía alimento sólido, pero como veo que todavía no aprenden ni lo básico, mejor lo guardo y vuelvo a sacar otra vez la leche de la palabra. Amén. Cuando nosotros vamos creciendo, ¿de qué manera crece el niño espiritual? Pues cuando pone por obra la palabra. Si usted no pone por obra la palabra, usted no va a crecer. Usted se va a quedar pequeñito. Sus pasitos van a ser de niño, sus obras van a ser de niño. Pero es que, hermano, yo tengo 40 años en el evangelio y conozco la Biblia de izquierda a derecha. Bueno, entonces enano, ¿verdad? ¿Cómo así enano? Sí, está cabezón, pero no ha crecido. ¿Por qué? Porque nomás se le quedó el puro conocimiento en la cabeza, pero no lo dejó que fluyera todo el cuerpo. Es decir, no dejó que las obras de sus manos fueran conforme a la voluntad de Dios. No dejó que el corazón de él creciera conforme a la voluntad de Dios. No dejó que las piernas de él crecieran y caminaran conforme a la voluntad de Dios. Y a veces, hermano, yo he encontrado gente así. Gente, perdón, no tengo nada en contra de los hermanitos que nacieron así, ¿verdad? Pero estoy hablando en figura simbólica. Enanos espirituales. Amén. Que se quedaron con mucho conocimiento, pero sus obras no son de acuerdo a la palabra. Recuerde que la palabra entra a la mente, al corazón, baja al vientre, tiene que bajar hasta los pies, y así vamos a ir creciendo, ¿cierto? Es decir, si se le enseña la palabra de Dios y no la pone por obra, no está, hermano, creciendo. Usted ha visto a los bebitos, no me acuerdo, ahora sí mi sobrina va, trajo a su baby, y creo que mi esposa la agarró y aventó la leche para afuera, ¿verdad? A veces somos como esos niños, ¿verdad? Que les dan la leche de la palabra y no la podemos detener en nosotros. Va afuera, ¿cierto?
Dice la palabra de Dios, Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los adultos. ¿Para quién es la leche? ¿Y el alimento sólido? Pero dice, ¿por qué son adultos? Por los cuales por la práctica, si practican la palabra de Dios, viven la palabra de Dios, por eso va creciendo. Antes era alguien, ¿va? Mentiroso, y ahora en el evangelio sigue siendo mentiroso. Antes era chismoso y ahora en el evangelio igual. Solamente se bautizó, cree en el Señor, pero no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no pone por obra la palabra de Dios. Pero aquel que la pone, aquel que la practica, aquel que entiende, va creciendo. Amén. Y ya pide y exige, hermano, alimento sólido, palabra que le nutra, palabra que le llene. Porque no puede quedarse con lo básico, aunque los viejitos como yo nos gusta la lechita, pero también nos gusta un buen bistec. Necesitamos alimento sólido, ¿cierto? Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los adultos. No les podemos a veces dar, hermano, ¿qué pasará si un bebito yo le doy un bistec? Se ahoga, se muere, ¿cierto? Por eso tenemos que irnos poco a poco. Pero bueno, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuáles sentidos? Los ojos, los oídos, ya oye y sabe discernir lo que es bueno y lo que no es. Ya mira y él sabe ver mal y se aparta. Ya no habla como niño, ya habla cosas que edifiquen, no que destruyan. ¿Sí me estoy? Si le dan a comer algo, ya sabe que es alimento puro de la palabra. ¿Sí? ¿Buena doctrina? ¿O eso no es? Como que quiero decir, la Virgen de Guadalupe es la mamá de Jesús. Usted dice, no, o sea, usted pero bien lejos, hermano, lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya tiene discernimiento. Ya sabe que eso no es. No se lo va a comer. Hay otros que viven en la Ciudad de México que no pueden discernirlo, porque no tienen los sentidos ejercitados, porque no tienen alimento sólido. Aún no pueden ni abrir los ojos. ¿Por qué? Porque todavía no nacen. Aún son fetos, espiritualmente hablando. Pero algún día Dios tendrá misericordia y ellos nacerán. No todos, ¿verdad? Porque hay pueblo de Dios allá. El Señor le dice al pueblo ese: salid de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe de las plagas que va a mandar. Amén. Bueno, dice, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal, ¿cierto? Por ejemplo, el viernes pasado prediqué, hermano, y a mí me sorprendieron algunas personas, ¿verdad?, acerca del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que él es. Entonces, digamos, lo enseñé no fue el viernes, fue el domingo, hermano. ¿Lo practicó usted el domingo? ¿Lo practicó usted el lunes? ¿Lo practicó el martes? ¿Sabe lo que es bueno? Y lo hace. Porque si no lo hace, le es pecado. Amén. Entonces el Señor me puso en mi corazón enseñar tres áreas, o no tres áreas, tres historias, o tres situaciones, o tres fracciones de la Biblia, para que usted pueda discernir con sus propios ojos, con sus propios sentidos. Si usted ya tiene la madurez para poder digerir y discernir, y sobre ello va usted a tomar la libertad, la autoridad, la potestad que tiene usted de la libertad de decisión, para seguir su vida como va, o para mejorar lo que tenga que mejorar. ¿Sí me estoy explicando? Como dice la palabra del Señor, retener lo bueno, lo que tiene bueno,
retenerlo firmemente. Amén. Y no dejes que nadie tome tu corona. Entonces ahí ven tres fracciones de la Biblia que yo le quiero enseñar. El primero es relacionado al nacimiento de Moisés. Cuando tengo un poquito lastimada la garganta, no se me quita, hermano, pero bueno. Cuando Moisés iba a nacer, Moisés era figura del Salvador del Antiguo Testamento. El Señor lo hizo hermoso y su hermosura lo salvó. Pero ¿cómo nació Moisés? Bueno, Moisés nació en un ambiente de peligro. El pueblo era esclavo. ¿Esclavo de quién? De Faraón. Faraón es figura del diablo, hermano, que los tiene esclavizados y los tiene amargados con dura servidumbre, puro trabajo. Y el pueblo seguía esclavo por 430 años. Pero cuando se recordaron de Dios, clamaron a Dios. Y Dios les respondió. Y Dios tomó decisiones. Entre ellas, mandar un Salvador. En este caso era Moisés. ¿Está conmigo? Ok. Pero ¿cómo nació Moisés? Pues nació igual que usted y que yo, ¿verdad? Biológicamente hablando. Pero ¿cómo era el ambiente donde Moisés nació? Bueno, resulta que cuando Moisés nació, Faraón no quería que el pueblo de Israel se multiplicara. Entonces mandó a los guardias, bueno, no los guardias, a las parteras, ¿sí? A que mataran a todo varón, que en cuanto nacieran, los mataran y los arrojaran al Nilo. Y las niñas las dejarán vivas. ¿Para qué querían dejar niñas vivas? Porque eran mujeres sin cabeza, que así no iban a tener cabeza de autoridad como la mujer casada tiene. Hay a veces mujeres que quieren ser así como la gallina sin cabeza, que se vaya mi marido, ya no lo quiero en mi casa. Pues esa es idea del diablo. Dese cuenta, porque esa era la intención de Faraón, dejarla sin cabeza. ¿Y cómo iban entonces las mujeres a concebir? Las iban a engendrar hijos de Faraón. ¿Sí me estoy explicando? Es un mensaje un poquito duro de ahí para que entiendan, pero el que tenga ejercitado los sentidos lo va a entender, y el que no, pues con lechita va también a beber. Amén. Entonces las parteras no le hicieron caso a Faraón porque temían a Dios. No me acuerdo si se llamaba Sufra y Púa o Cifra y Púa, algo así. Y no le hicieron caso y Faraón las mandó a llamar. ¿Por qué no han matado a los niños? Es que las hebreas son mujeres fuertes. Cuando ya llegamos ya dieron a luz. Pero Faraón no cesó en su intento. Es decir, el diablo no se conforma, hermano. Entonces el diablo le dio la autoridad a todo el pueblo egipcio. A todos. Que en cuanto encontraran un niño, lo matarán. Ya no nomás las parteras, ya no nomás los soldados, sino cualquier egipcio tenía autoridad y poder delegado de parte del diablo, es decir, de parte de Faraón, para matar cualquier hijo varón, cualquier cabeza del pueblo de Israel. Amén. ¿Cómo hizo el Señor? Pues pusieron a Moisés en un canasto, que en México le llamamos Moisés a ese canasto, por cierto. Y ahí lo echaron al Nilo, me parece, ¿verdad? Fue rescatado por el hijo de Faraón, amamantado por su propia madre, y usted puede entender toda la historia. Pero ¿cuál era la intención del diablo? Matar a todos. A toditos todos los varones. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. La mujer no engendra, la mujer concibe. El que engendra es el varón. Por eso la palabra de Dios mete algo ahí en el Nuevo Testamento que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. No concibiendo, sino la que tuviera 18 hijos, más santa sería, ¿eh? Sino engendrando. Es decir, que hijos, por ejemplo, las maestras de niños que enseñan a los corderitos, ellas están engendrando, no coincidiendo, engendrando hijos para Dios. Amén.
Esa es la primera parte. Entonces puede usted discernir que el diablo no cesa en su intento de matar a los hijos de Dios, de matar la semilla de Dios, de matar a los sacerdotes de hogar. Y quiere a las mujeres, pero las quiere sin cabeza. ¿Para qué? Para ellos poder engendrar en ellas hijos de Egipto, ya no de Israel. Amén. Bueno, segunda parte. Cuando estoy en Mateo 2:13, cuando el Señor Jesús nació, ahora es el Salvador, no nomás del Nuevo Testamento, sino de todos nosotros. El pueblo estaba en problemas, estaba en tinieblas, dice, y apareció una luz, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo soy la luz que descendió, yo soy la luz del mundo, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo nació Jesús? Pues bajo dominio, no de Dios. Bueno, de Dios siempre tiene el dominio, sino me refiero, en el tiempo de Moisés el que tenía el control visiblemente era Faraón, ¿cierto? En el tiempo de Jesús el que tenía el control visiblemente eran los romanos. Algo similar. Y nació el Señor Jesús. Pero resulta que en Mateo 2, antes de 2:13, dice que vinieron unos sabios del oriente, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. No, Baltasar. No dice la Biblia, no dice los nombres, eso lo dice la tradición. Solo estoy bromeando un poquito con usted, ¿verdad? Pero que llegaron unos sabios del oriente. ¿Y llegaron ante quién? Ante Herodes. Herodes era rey en esa región. Y todos le dijeron, ¿que no sabes que iban a ser el rey? Ay, Dios, no sabía. Si el rey soy yo, entonces viene alguien que me viene a quitar mi puesto. Amén. No, pues hágame, usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Ha visto? Hágamelo saber para yo también irme a rendir delante de él y ofrecerle mis respetos, ¿verdad? Entonces ellos se fueron. Vieron, adoraron al Señor, le ofrecieron mirra, oro, incienso y no sé qué más cosas. Pero fueron advertidos por Dios que no regresaran a avisarle a Herodes. ¿Herodes es figura de quién? Ya va discerniendo, ¿ok? Ya va discerniendo. Es figura del diablo. ¿Y qué quería Herodes? No perder su puesto. ¿Cuál era su puesto? De reinar. ¿Qué quería Faraón? No perder su puesto. ¿Cuál era el puesto de Faraón? Reinar él. ¿Qué quería Herodes? También reinar él. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo ambos iban a mantener su reino? Matando a los que podían quitarle el reino. En el caso de Faraón, cualquier hijo de Israel. En el caso de Herodes, el que habían anunciado los profetas, el que iba a nacer en Belén. ¿Te acuerdas? Entonces, al momento de que él se dio cuenta que los sabios no le fueron a avisar, sino que habían partido por otro lado, se sintió burlado. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y había sido profetizado también. Pero un ángel le avisó a José que saliera y se fuera a esconder a Egipto. Es decir, a veces los hijos de Dios tenemos que escondernos, hermano. ¿Te das cuenta? Pero nomás le dijo a ellos. Pero también, hermano, en la venida del Señor venía con un derramamiento de sangre. De sangre de hijos de Israel inocentes que fueron asesinados por órdenes de Herodes. ¿Logró Faraón destruir a Moisés? ¿Logró Herodes destruir a Jesús? ¿Quién ganó? Dios. Pero tanto con Faraón como con Herodes querían destruir al Hijo de Dios, pero no cualquier hijo. En el caso de Jesús se me era más el hijo que venía a rescatar. Amén. Esas dos partes o fracciones de la Biblia son más fáciles de distinguir
la que le traigo ahorita. Esta es un poquito más complicada y Dios me dé la gracia para poderlo explicar de esta manera. Apocalipsis 12. Bueno, en Apocalipsis hay dos mujeres. Las dos mujeres simbolizan en cierta manera una sola entidad. ¿Qué es esa entidad? La iglesia en general. Toda la iglesia universal. Cuando digo universal no me refiero a la católica, sino todas las iglesias que creen en nuestro Dios. Ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay los de Israel creen solo en el Padre. Los testigos de Jehová creen solo en el Padre. Los solo Jesús creen solamente en Jesús. Los carismáticos creen en María y en el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Pero la iglesia en general. Pero esa iglesia en general se divide en una santa y en una profana. En una santa y en una ramera. ¿Por qué? Porque las dos, o la mujer se dividió entre quien hace lo bueno y quien hace lo malo. Pero las dos son la novia del Señor. Le voy a pasar un poquito a entender, es difícil explicarlo a la profundidad que debe ser, pero concédame este tiempo. La mujer que discernió y tomó la libertad de decisión, decidió ser ramera. ¿Qué es ramera? Porque ella esperaba al novio, pero ella se prostituyó. No vivía en santidad. De hecho, se sentó sobre las aguas y sobre la bestia. Ella estaba borracha, ebria, por la sangre de los santos. Lo puede ver usted, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Esa no me interesa hablar de ella. Me interesa hablar la que está vestida de sol, la que se ha cuidado, la que está esperando al Señor, la que vive en santidad. ¿Hasta ahí va conmigo? Eso está en Apocalipsis 12. ¿Lo quiere leer conmigo? Vamos a leerlo para poder discernir. Es un poquito más complicado, pero yo sé que usted tiene el Espíritu Santo y le va a ayudar. Nos va a ayudar más bien a todos. ¿Amén? Vamos a Apocalipsis 12. Vamos a leer del 12:1 al 12:6. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada o encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos sobre sus cabezas. Déjeme parar una pausa ahí. ¿De quién es figura el dragón? Es que ahí no es figura, ahí está claro, es el diablo. Amén. Ahí ya no está vestido de faraón ni está vestido de Herodes. Ahí se descubre tal cual es. ¿Quién es la mujer? La iglesia santa. ¿Por qué? Porque está vestida de sol. ¿Quién es el sol de justicia? Está vestida con la sangre del Cordero. Está vestida con la luz de Dios. Amén. Bueno, estábamos en el 12:3, seguimos con el 12:4, hablando del dragón. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esa es la parte que me interesa para este mensaje. Y el dragón se paró delante de la mujer y que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella le diera luz. Ahora quiero decirle que esta mujer, algo que a veces no se enseña, pero ahorita lo voy a enseñar, no iba a tener solo un hijo, iba a tener varios hijos. De hecho los tuvo, pero siempre hablamos nomás del primero y de la mujer, pero no tocamos los descendientes de ella. Si usted se va a Apocalipsis al último versículo, dice: el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Está conmigo? 12:17. ¿Contra quién se enfureció el dragón?
que es la iglesia del Señor. Amén. La santa, la que está esforzándose. Amén. Se enfureció con la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Quiere decir que tuvo más hijos, ¿cierto? ¿Quiénes son de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús, pero que no fueron arrebatados, que se quedaron. ¿Te das cuenta? Tuvo más hijos. Entonces, hasta ahí, hasta la luz del mensaje, para no enredarlo tanto, la mujer en la iglesia tuvo un hijo primero y después tuvo más hijos, ¿cierto? Entonces, al primer hijo, ¿cómo se le llama? No Jesús. Primogénito. No es Jesús, es un ángulo de Jesús. Jesús no fue arrebatado. Jesús murió. Fue al Seol, o al lago de fuego, o al infierno, como se quiera. Fue destruido y el Señor lo reconstruyó desde el fondo de ese lugar. Lo entretejió en lo secreto. Se levantó, le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Jesús no fue arrebatado. Entiéndame esta parte. Muchos confunden eso con Jesús. Por eso le digo, este ya es alimento sólido. Al primer hijo que nace se le llama primogénito. El pueblo, toda la iglesia es la novia de Jesús, pero no toda la iglesia es la esposa del Cordero. ¿Sí me estoy explicando? Solo las primicias van a ser arrebatadas. La gran cosecha va a ser hasta la gran tribulación. ¿De dónde viene toda esta gran multitud que nadie podía ni contar? Vienen de la gran tribulación, de lavar sus vestiduras. Mire, vamos a explicarlo. Voy con paso, por eso le digo, este era más complicado explicarlo. La palabra nos enseña que es de trigo, pero yo se lo quiero enseñar en jitomates, porque yo coseché jitomates alguna vez en Guerrero y me llevaron allá a cosechar y conozco el jitomate. No lo sé sembrar, no me lo sé comer, y arrancarlo de ahí de la mata. Pero resulta que cuando ponen alambres, hermano, que ahí va la rama creciendo y todo, y cuando ya el fruto va dando, el jitomate está verde. Es decir, que todavía no está maduro. Entonces el jitomate se cosecha en 3 etapas: lo que es la primicia, lo que es la cosecha y lo que es el rebusco. Es decir, ¿qué es la primicia? Los frutos que maduran más rápido. No los puede dejar ahí, porque si espera a que madure la gran mayoría, los frutos que maduraron primero se pudren, se corrompen. Entonces es necesario hacer el primer corte, que le llaman. Entonces recoge la primicia. Esa primicia, trayéndola al Antiguo Testamento, era presentada delante de Dios. Esa se la daban a Dios. Esa es la primicia. Ahora Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. El sacerdote no agarraba los camiones de jitomate, ¿verdad? En este caso era de trigo. Agarraba una gavilla y la presentaba delante de Dios, y era una ofrenda mecida. Amén. Entonces, cuando ellos le daban la primicia a Dios, Dios los bendecía con una gran cosecha. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Pero había que ser primero generoso con Dios y creerle a Dios que los iba a decir. Hay otra gente que dice, no, es que ya lo caído. Más vale jitomate en mano que saber si los otros se van a dar. ¿Ya? Pero en el caso de los jitomates volvemos. Entonces recogen los primeros frutos. Y entonces se espera a que el sol, que es figura de pruebas, de dificultades, de tribulaciones, haga el efecto sobre los jitomates que quedan. Y entonces después empieza a ver usted las matas llenas de jitomates rojos. Y entonces ya se manda a llamar a grande cantidad de personas, ¿no? Y le empiezan a echar las... ¿Sí? Y ahí es la cosecha. Entonces ahí salen, pero muchos jitomates.
Pero cuando se están recogiendo, aún hay jitomates verdes. ¿Por qué? Son lentos para madurar. Entonces se le recoge toda la gran cosecha y se lleva y se vende, ¿verdad? Y se espera otro tiempo a que el sol siga haciendo su trabajo y estos últimos frutos maduren. Ese es el rebusco, ya lo que quedó. Entonces se va juntando, pero ya está la mata de uno por acá, otro por allá. Este no lo vieron, que también me lo llevo. ¿Sí me estoy buscando? Pero en la cosecha es así. Amén. Entonces ahora trayéndolo a la figura que estamos presentando en Apocalipsis 12, el primogénito es arrebatado. ¿Quién es el primogénito? Las primicias. ¿Por qué son arrebatados? Son los primeros en salir a la luz. Son los primeros que salen, porque ya no se pueden quedar dentro de la mujer. El amor, o sea, es el tiempo de nacer. Pero de nacer, ¿para qué? Para ser arrebatado. Pero hay alguien que lo está esperando afuera y no es el doctor. ¿Quién es? El dragón. ¿Qué quiere hacer el dragón? Devorarse a la primicia. Igual que con Faraón, igual que con Herodes, hay peligro de muerte para nacer. La esposa del Cordero está siendo atacada desde antes de ser arrebatada, pero junto con toda la mujer. La mujer está vestida de sol, pero está clamando, está gritando, está ay, ay, está haciendo, o sea, es decir, no está viendo tele, no está así bien a gusto, está en dolores de alumbramiento, ¿sí? Pero Satanás o el dragón que está afuera esperando, está esperando ahí nomás como en cuanto salga lo va a devorar. ¿Se da cuenta? Ahora déjeme explicar otra parte. Mientras el niño no nace, Satanás sube al cielo todavía a acusarnos día y noche. Si usted cree que Satanás anda escondido de Dios, permítame decirle que no. Dios sabe dónde está y Dios le permite esa libertad, pero Satanás no puede tocar a aquellos que Dios no le permite tocar. Pero hay a veces que Dios permite, como Job. Amén. Pero lo que quiero aclarar es esto: Satanás sube a la presencia de Dios todavía. ¿A qué sube? A acusarnos día y noche. No duerme, no tiene 8 horas de trabajo, no tiene 401k, no nada. Él lo hace porque le nace. Esa es su naturaleza, es acusador, es chismoso, es ¿cómo se llama la otra palabra? Cuando a alguien le inventan algo que no es cierto, calumniador. Esa es la etimología de la palabra diablo y Satanás. Bueno, en fin. Pero él tiene acceso todavía al cielo. Cuando el niño varón nace y en el momento que se lo quiere, es arrebatado. Entonces cuando se da cuenta que no se lo pudo devorar, sube al cielo con sus ángeles a hacer guerra. Y entonces Miguel y sus ángeles luchan contra Satanás y lo arrojan a la tierra. ¿Me estoy explicando? Y ahí ya no se le permite a Satanás volver a subir al cielo. Se cierra el cielo para Satanás y para sus ángeles. Hubo guerra, o sea, va a venir esa guerra. Aún no ha habido, no ha pasado. Ya han caído muchos ángeles, pero ese tiempo todavía no ha llegado. ¿Cuándo va a llegar? Si está conmigo. Cuando nazca el primogénito. ¿Perdón? Cuando nazca el primogénito. Cuando nazca el primogénito. ¿Quién es la primicia? ¿Quién es el primogénito? La esposa del Cordero. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? La primicia. ¿Qué necesita la primicia para ser arrebatada? Madurar. Ser adulto. Porque el niño es el que está verde.
¿Sí me estoy explicando? Entonces, si usted quiere ser arrebatado, tenemos que ejercitar los sentidos, poniendo en práctica la palabra, poniendo en práctica nuestro libre albedrío, usando el discernimiento de lo que es santo, de lo que es profano, de lo que es inmundo, de lo que es limpio. Si usted sabe que es, digamos, tiene dos opciones, lo santo y lo profano, ¿qué decidiría usted? ¿Por? Por lo santo. Pero necesita primero aprender a discernir y después ejercitar su potestad de tomar su decisión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted no sabe discernir? Se puede equivocar. Entonces la obligación en Ezequiel 44:23 que Dios nos da es que nosotros enseñemos lo que es santo y lo que es profano, lo que es inmundo de lo que es limpio. Para eso enseñamos lo de libertad de decisión, que usted la tiene, yo la tengo, los ángeles del cielo la tienen y podemos decidir, pero tenemos que discernir tenemos que decidir con discernimiento. ¿Quién va a decidir por la hermana Yesenia? ¿Quién va a decidir por usted, hermano? ¿Y por Albert? ¿Y por la hermana Eric quién va a decidir? ¿Y por la hermana Ruth? ¿Y por mí? Aunque a veces mi esposa quiera. Eso no, que no se me duerma. Es individual. Es individual. Cada quien va a ser juzgado por las decisiones que tomamos. Cada quien va a ser juzgado porque sabíamos lo que era bueno de lo que no lo era. Entonces tenemos que discernir. Entonces, si usted está, ahí viene la parte esa. Le traje 3 fracciones de la Biblia para que ejercite sus sentidos. ¿Qué puede discernir, hermano Iván? Las similitudes. Sin pena, digo. Es decir, con pena. Sin pena. No. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Ok. Yo sé que a veces da pena, pero bueno. Porque si no entendió nada, entonces vamos a empezar de nuevo otra vez. Mi obligación es instruir, enseñarle a discernir. Dios le dio a usted la capacidad de decisión, pero nosotros nos dio la obligación, la misión, la responsabilidad de enseñarle a discernir. Usted tiene la responsabilidad de aprender y de ejercitar su libre albedrío con sabiduría. Lo vimos la semana pasada, el domingo, perdón. Decisiones buenas traen consecuencias buenas que se llaman bendiciones. Decisiones malas traen consecuencias malas que se llaman maldiciones. Lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que es muy duro, pero es palabra de Dios. Ahora, para poder tomar las decisiones buenas que traen bendiciones, necesita usted discernir lo santo de lo profano y tomar lo que es santo. De lo inmundo y de lo limpio, tomar lo que es limpio. ¿Ok? Pero si usted discierne y ejercita su libre albedrío y usted toma lo profano, va a traer consecuencias malas y va a traer maldiciones. Si usted discierne y toma su libre albedrío y decide por lo inmundo en lugar de lo limpio, ¿va a traer consecuencias? ¿Ya me estoy explicando? Amén. Le traje 3 temas, o 3 opciones, no 3 opciones, 3 fragmentos de la Biblia con similitudes, para que usted pueda distinguir algo, que en los 3 hay peligro de muerte, que en los 3 se presenta el enemigo, que el enemigo lo que quiere es matar. Antes de que sea arrebatado, ya hay peligro de muerte. Satanás está esperando. Entonces tenemos que discernir que estamos en peligro, no de muerte física, de muerte espiritual, que nos quieren matar antes de que seamos arrebatados, no físicamente, espiritualmente. Es decir, nos tenemos que conservar
vivos. Vivos en Jesús. ¿Cómo? Poniendo por obra la palabra de Dios. Viviendo la palabra de Dios. Tenemos que discernir los distractores que nos apartan de la palabra de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces va a haber cosas que usted tiene que decidir entre hacer lo bueno o no hacerlo. Si usted se decide por no hacerlo, le es pecado. Entonces usted no va creciendo, cuando digamos que lo que menos le puede pasar es que se queda estancadito. ¿Ya? Pero si usted toma usa el discernimiento y toma su libertad de decisión con sabiduría y pone por obra la palabra, usted va a ir creciendo, 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 creciendo. Amén. Ahora, yo no iba a abrir con este versículo. De hecho lo hice como diferentes temas, cómo proyectarlo, hasta que ya me dio este último el Señor. El versículo con el que yo iba a abrir, Primera de Pedro 2:11, y ese es el mensaje de Dios para usted y para mí el día de hoy. ¿Lo tiene conmigo? Primera de Pedro capítulo 2:11. Yo con eso voy terminando, hermanos. Amados, dice Pedro, es decir, Dios le ama. Los siervos del Señor, en este caso representados por Pedro, le amamos y no les exigimos. ¿Qué dice Pedro ahí? Os ruego. Pedro, el que cortó orejas, hermano, ahora ruega. Amén. Os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ahora, usted ya discierne, usted ya sabe que tiene libertad de decisión y ya tiene sabiduría, porque el Espíritu Santo lo tiene dentro de usted. No puede decir el Señor me tentó, porque Dios no tienta a nadie. Amén. No puede decir yo no pude, pastor, resistir, porque Dios le dio un espíritu de amor, de poder y de... ¿Se da cuenta del compromiso que tenemos? Entonces ya sí, es que yo no sabía. Sí sabía, se le está enseñando. Amén. Entonces ahora Pedro nos dice a través de esto que tenemos peligro de... ¿Qué hay peligro, pues? Antes de ser arrebatados, que nos van a intentar detener, y no para llevarnos a Miami, sino que el diablo nos quiere devorar. Primera de Pedro 5:8 dice: sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Ya lo está entendiendo ahora? ¿Ya lo está uniendo? Amén. Igual que el Apocalipsis 12:4, que se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Entonces ahora Pedro dice: amados, os ruego como extranjeros. ¿Qué es un extranjero? ¿Perdón? Por ejemplo, yo parezco francés, pero no, hermano. Soy mexicano. Soy ciudadano del cielo, también Filipenses 3:20. Mi ciudadanía está en los cielos, hermano. No mi visa, mi ciudadanía. I'm heaven citizen. ¿Amén? ¿Y usted? También. Es decir, nuestra ciudadanía no es aquí. Tal vez usted es americano, es decir, norteamericano o estadounidense porque nació aquí, o mexicano, o peruano, o guatemalteco. Pero esa es la ciudadanía de aquí, terrenal, y es temporal. Nosotros no somos del mundo. El mismo Señor Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Y Pedro nos lo recuerda, nos dice: amados, os ruego
que recordéis que somos extranjeros. No pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos. Dice Pedro, os recuerdo, se lo estoy poniendo otras palabras para que podamos entender eso. Os recuerdo que sois extranjeros de este mundo y que somos peregrinos. ¿Cómo peregrinos? Solo venimos por poco tiempo, hermano. El Olam de Dios, la eternidad de Dios, que es lo mismo significa Olam en hebreo, es eternidad, es de miles y miles de millones y billones y billones y billones de años. Allí estábamos en la eternidad pasada y nos injertaron en la tierra por un corto periodo, tal vez 80, 100 años. No sé cuántos años vaya a vivir usted, pero no se compara con los miles y miles de billones de años de la eternidad pasada. Somos peregrinos, solo venimos de paso y nos espera una eternidad futura de miles de billones y billones y billones de años para vivir eternamente, para siempre. Fuimos traídos a la tierra y se nos ha olvidado, nos pusieron un velo y nos queremos quedar en esta tierra, cuando el reino que nos espera es mucho mayor de las riquezas que estamos. Entonces el Señor me puso en mi corazón que abra usted sus ojos, que discierna, que discernamos que nos conviene elegir lo santo, lo limpio. No nos vayamos por lo profano, por lo inmundo. Abra sus ojos, ejercite sus sentidos, absténgase de las pasiones carnales que combaten su alma. Doblegue su vida delante de Dios. Nadie va a decidir por usted. La parte que Dios tenía que hacer, hermano, que es la más difícil, la gran mayoría ya la hizo. ¿Cuál es? Dio el camino, dio a su Hijo, dio la sangre, dio el Espíritu, lo tiene a usted, lo ha traído al mesón, ha sido usted restaurado, está siendo usted instruido. Pero yo no puedo andarlo cuidando, ni yo, ni Dios sí puede, ¿verdad? El Espíritu está con usted. Cuando usted decide por lo malo, ahí está el Espíritu. Cuando decide por lo bueno, ahí está el Espíritu. Pero el Espíritu le insta, le instruye, le guía, pero no le forza, no le obliga. Usted toma su decisión. Me estoy explicando. Cada uno de vosotros, en sus pensamientos, usted decide qué atesora en su mente. Si le permite al diablo trabajar en su mente, o le permite a Dios que usted medite la palabra de Dios en su mente. Le permite, usted decide si deja que dardos del diablo le entren a su corazón, o si mete el amor de Dios. Usted decide que sale por su boca, o agua limpia o agua impura. Usted tiene el discernimiento, mi amado hermano. Usted tiene la sabiduría, tiene el auxiliador más grande, que es el Santo Espíritu dentro de usted. Él le ayuda, Él le guía, Él le redarguye, Él le auxilia, lo va a llevar a toda verdad. Dejemos de ser niños, dejemos de ser jitomatitos verdes, maduremos, porque la otra manera de madurar es a través de pruebas, de mucho sol, y usted no quiere quedarse al sol que viene. ¿No es necesario? Yo deseo en todo mi corazón ser arrebatado, y usted también, pero yo no por enseñarle ya voy a ser arrebatado. Yo mismo tengo que poner por obra la palabra. Ahí cuando reclama el Señor en Ezequiel 22, dice: mis sacerdotes, yo soy sacerdote del Señor, no han sabido hacer diferencia. Lamentablemente hay ministros que no han sabido. Han lo mismo, me han profanado, dice, y no han enseñado a mi pueblo. Yo sé que le gusta oír palabras de que tú puedes, eres un campeón, el Señor te ama, y es verdad.
Usted es hijo de Dios, es hijo de un rey, el verdadero rey de reyes y señor de señores. Usted tiene poder, hermano. Usted tiene sabiduría. Usted fue escogido. Pero me es innecesario enseñarle a discernir, a ejercitar su libre albedrío. Yo no puedo ponerle tapones en los oídos o tapones en la boca. Pero usted tiene que madurar. Dejemos de ser niños. Maduremos. Ya estamos, yo ya estoy viejito en mi cuerpo físico, en mi espíritu, solo Dios sabe. ¿Qué tan maduro estoy, pastor? Solo Dios y usted. ¿Cómo? ¿Qué tanto ama? ¿Se recuerda el termómetro? ¿Qué tanto ama? ¿Qué tanto pone por obra la palabra de Dios? Yo le invito a que nos pongamos de pie, hermanos de alabanza. El dragón no quiere darle un arañazo, lo quiere devorar. La palabra del Señor dice que discierna los tiempos que estamos viviendo. Se da cuenta que el mundo no puede discernir, que hoy lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Está tan cegado el mundo que el hombre se siente mujer y la mujer se siente hombre. Y esa falta de discernimiento ha llegado incluso a los hogares cristianos, donde los hijos se insujetan delante de Dios, a Dios y a sus padres, donde la mujer no quiere sujetarse a su esposo y el esposo se ha insujetado delante de Dios, puesto muchos de ellos no vienen ni siquiera a la iglesia. Han sido engañados, el discernimiento está atrofiado, han tomado la decisión de apartarse. Usted tiene que aprender a discernir entre sujetarse o entre insujetarse, entre ser obediente o ser rebelde, entre ser manso o ser bravo, entre hacer su voluntad o hacer la voluntad de Dios. Es usted el que decide, pero tiene que discernir que sus decisiones traen consecuencias de peso de gloria eterna o peso de desprecio eterno. Abramos nuestros ojos. Si tú tienes el deseo de pasar al altar y decirle: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, Señor, limpia mis ojos con colirio celestial, haz sensible mis oídos a la voz de tu Espíritu Santo, que no confunda yo, Señor, tu voz con la voz de mi propio corazón, que haga yo el deseo de tu voluntad y no el deseo de mi corazón. No sea que yo me confunda y por ignorancia o por falta de conocimiento yo te desagrade, Señor. Ayúdame a poder discernir con claridad tu palabra. Ayúdame y pon tu hisopo bendito en mis oídos, a modo que pueda escuchar con claridad la voz de tu Santo Espíritu. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Hay un reino que te espera, hermano, hermana. Dios prometió llevarte al cielo y Dios lo va a cumplir. ¿En qué turno te vas a ir? Es conforme tú decidas, conforme tú disciernas, conforme tú ejercitas tu libre voluntad. Algunos van a ser arrebatados, otros van a tener que pasar por más sol, y otros incluso
tener que ser rescatados del medio del fuego, como dice Judas. Tú decides. Cada una de tus decisiones son importantes, bastante importantes.